Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Aparte, hoy 8 de enero. Volvemos a tratar de dar una mirada a profundidad a otro sector clave de la economía del país. En esta ocasión trataremos de el petróleo y tenemos a un experto invitado para ahondar sobre las dificultades y oportunidades que se presentan en ese campo. Hoy está con nosotros Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador. Justamente para eso. Bienvenido, estimado Roberto. Orden, en realidad es un sector que no ha estado priorizado desde el punto de vista de la atención, a pesar de su importancia económica, y verdaderamente hay una agenda que está entera desde el punto de vista de ejecución. Y creo que en estos minutos vamos a poder hablar algunos detalles para tener una idea cabal de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que estamos esperando desde el sector privado. Empecemos por el panorama general. Tenemos un codo preparado con unos datos. Lo importante es pensar que el Ecuador tuvo una producción diaria de barriles de petróleo bordeando el 500.000 por un tiempo. En años recientes ha caído. El gobierno anterior se prometió llegar a 1 millón, no se pudo. Luego se prometió llegar a poco más de 600.000 al principio del tiempo en que estuvo el ministro Santos Alvite. No se lo consiguió. Hemos tenido momentos donde la producción ha caído incluso por debajo de los 400.000 barriles y se mantiene a la baja. Existe una estimación de quizá 8.300 millones de barriles, lo suficiente para varias décadas de producción. Pero es una producción que está a la baja. ¿Por qué se ha dado esto? Porque no se ha venido realizando la inversión requerida y se mantiene un modelo cuasi monopólico en donde el protagonista es Petroecuador. Finalmente produce el 80% de lo que finalmente produce el país, valga la redundancia, y desde luego pues el 20% restante corresponde a empresas privadas. Pero finalmente, para desarrollar esos campos del oriente, que en su mayor parte son viejos, se requiere de inversión y tecnología, que eso no lo tiene la empresa estatal porque finalmente no tiene siquiera autonomía financiera, porque depende de las asignaciones que oportunamente le haga el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces el modelo de modo propio está rezagado. Se necesita que bloques que están en manos de Petroecuador pasen al Ministerio de Energía y Minas para efectos de que puedan ser licitados bajo un nuevo modelo de contratación, de participación, no como actualmente sucede tanto con el Ministerio como con Petroecuador, de que son contratos de prestación de servicios específicos con financiamiento menos atractivos para que vengan al país grandes corporaciones internacionales a contribuir a este propósito de incrementar la producción. En 2014 nosotros alcanzamos un pico de 560.000 barriles por día, pero desde entonces ha venido una lenta declinación por los motivos que estamos señalando y actualmente, por considerar promedios del año pasado, estamos alrededor de 475.000 barriles, pero con tendencia, repito, a seguir disminuyendo. Ahora, ¿cómo funciona para el sector privado, que como usted se ocupa solamente del 20% de explotación, en este momento, bajo la normativa actual, la Constitución, las leyes, ese trabajo? Ahí, ¿cuáles son las limitaciones con las que funciona en este momento? Bueno, yo diría que lo principal en términos de política estratégica tiene que ser aumentar producción, aumentar reservas, desde luego construir la variante del oleoducto, tanto el SOTE como el OCP, igualmente el poliducto Shushufindi-Quito, porque hay que tener presente que esa variante de 70 kilómetros en los últimos 5 años ha recibido, según el caso, tanto como 11, 14 variantes como consecuencia de la erosión regresiva del río Coca. Es decir, ahí hay un potencial riesgo para la producción petrolera ecuatoriana, desde el punto de vista de que si se produce una contingencia mayor, nos podemos paralizar, punto. También ha habido un problema de carácter logístico debido a la falta de agua en el río Napo en particular, que sirve como vía fluvial para el abastecimiento
logístico de la industria petrolera. De modo propio, eso ha supuesto una complicación debido al periodo de estiaje que hemos atravesado. Y por otra parte, también señalar lo relacionado a la pérdida de capacidad de refinación que ha tenido Ecuador en los últimos 2, 3 años, desde el punto de vista de que la refinería de Esmeraldas, que es la principal, en este momento funciona a un 40% de su capacidad, sometida nuevamente a un mantenimiento que ha estado represado desde tiempo atrás y que actualmente no se ha podido postergar más. Estamos produciendo demasiado fuel oil en vez de producir derivados ligeros, prácticamente por considerar tanto Esmeraldas como la refinería de Santa Elena. Estas refinerías están produciendo casi el 50% de fuel oil y no derivados ligeros como gasolina y diésel principalmente y con estándares internacionales. Es decir, hay todo un problema alrededor de esto. Y lo último, creo que es fundamental promover nuevas licitaciones. Por ejemplo, se suponía que en noviembre se iba a hacer una primera licitación, por lo menos se debe hacer el lanzamiento correspondiente del bloque 1667, que es el que correspondía a Repsol, después a Petrolia, y que pasó a manos de Petroecuador allá por 2022-2023, y desde luego con el problema de que producía 14.000 barriles, ahora produce 10.000, es decir, va poco a poco hacia la baja, con el problema justamente que mencionábamos al inicio de la entrevista, de que la empresa estatal no tiene suficiente capacidad de inversión. Y eso es un problema fundamental para hacer una repotenciación de la industria petrolera del país. Pero el gobierno nacional, justamente por el OCP, por el bloque 16, por la Ronda Suroriente, por el Campo Amistad, que ya hablamos de gas más bien, tiene una expectativa de más de 40.000 millones de dólares en inversión en los próximos años. Estamos hablando de algo masivo. Pero creo que es importante preguntarnos, conocer, en qué condiciones actuales puede existir inversión privada en la explotación de petróleo y gas en el Ecuador. Entiendo que hay limitantes, entiendo que el Estado tiene una participación obligatoria en las empresas privadas. ¿Cuál es la normativa actual para la inversión en un sector estratégico? Lo principal, César, el programa de inversión anunciado por el gobierno en agosto pasado, que supone una inversión de 41.500 millones de dólares, es una inversión que se va a ir dando en el largo plazo. No va a ser cuestión del próximo año, pero hay que comenzar, eso es lo fundamental. Y esta visión tiene que responder no a una política de este gobierno, debe ser una política de Estado. Proyectarse a la próxima década, creo que eso es fundamental. Desde luego, esto supone 8.000 millones de dólares de inversión, por ejemplo, en todos estos bloques maduros del oriente ecuatoriano, que como decíamos hace un momento, en parte están en manos de Petroecuador, en parte el Ministerio de Energía y Minas los ha licitado y concesionado a empresas privadas. Está la ronda de offshore, en donde hay un total de 11 bloques, incluidos aquellos del Golfo de Guayaquil, donde hay expectativas naturalmente de encontrar gas natural y crudo ligero. Desde luego se suponía que el bloque 6 en particular y asimismo otros bloques aledaños iban a ser objeto de una prioridad y que serían lanzados durante el primer trimestre de este año, pero finalmente nosotros no tenemos confirmación de que así vaya a ser. Muchas veces a nivel del Ministerio de Energía y Minas estos temas se manejan con algún sigilo, sin suficiente apertura, y mismo nosotros que representamos al sector no tenemos la información completa de qué es lo que se está pensando. Desde luego también hay lo relacionado a una veintena de bloques en el suroriente que desde luego tiene una perspectiva interesante y donde también habría una parte muy importante de esta inversión, creo que en el orden de unos 20.000 millones de dólares. Los bloques offshore como 11.000 millones, es decir, por esta la composición principal de esta inversión que estamos hablando. Pero insisto en la pregunta, si viene una empresa privada siendo el petróleo un sector estratégico, ¿puede ser dueña del 100% de su inversión, del proyecto del campo petrolero, o hay una participación estatal obligatoria? No, la Constitución establece que la participación mínima del Estado es del 51% o 50%, más del 50%, pongámoslo en esos términos, y desde luego
Es un tema que hay que hacerlo respetar. El petróleo es de propiedad del Estado ecuatoriano, no de las empresas privadas, por más que tengan un contrato de participación. Ahora en realidad casi todos, la gran mayoría, como decía, son contratos de prestación de servicios específicos con financiamiento. Pero ya hay una nueva generación de bloques que han sido adjudicados, los denominados Intracampos 1 e Intracampos 2, son campos pequeños que están en medio, como su propio nombre lo indica, de bloques que históricamente han sido ya explotados, pero hay que tener conciencia de que estos campos son viejos, cada vez producen más agua, es decir, esa agua tiene que ser reinyectada, pero el costo de producción de barril tiende a incrementar. Es importante destacar que estos costos varían mucho de campo a campo, no hay un estándar, salvo que uno haga una ponderación Mm. sobre el particular, pero finalmente yo escucho muchas veces que se dice que el sector petrolero ya no es el principal sector exportador del país. Hay que tener presente que para el erario nacional, el sector petrolero representa entre 11.000 y 12.000 millones de dólares de contribución al Producto Interno Bruto. Pero lamentablemente pues hay problemas relacionados al hecho de que dentro de ese total hay que considerar los subsidios que nosotros otorgamos a los combustibles, principalmente diésel, gasolina y gas licuado, y eso representa cifras del año pasado en el orden de unos 3.400 millones de dólares. Yo he De escuchado en manera particular tal de que argumentos de que la ineficiencia estatal y la importancia de los subsidios hacen que presupuestariamente no sea tan importante o no parezca tan importante el sector petrolero, pero que visto desde el punto de vista de la economía y el ingreso de divisas del Ecuador y por ende de la dolarización sigue siendo un sector fundamental, que sin la sigue exportación siendo petrolera no fundamental. entraría en dólares. Sí, sigue siendo fundamental, y el neto que este momento produce al erario nacional está en el orden, considerando cifras de 2024 estimadas en unos 1.700 millones de dólares, pero desde luego, repito, muchas veces la gente no toma en cuenta el costo de los subsidios, ¿no? Porque finalmente en el sector energético ahí hay un problema muy importante, porque finalmente si hay problemas relacionados al contrabando de combustible y a su mal uso, es justamente por este factor de que en definitiva el diésel, la gasolina, el gas licuado tienen precios muy por debajo de los precios que hay en los países vecinos, y eso determina un atractivo para el contrabando o para el tráfico ilegal a través de la frontera marítima. De manera tal de que ese es un tema alrededor del cual tenemos que reflexionar. Pienso que es muy importante de cara a la elección del nuevo gobierno que se retome el tema del direccionamiento de los subsidios, justamente para tratar de disminuir un monto que desde el punto de vista de la gestión fiscal cada vez se torna más inmanejable en un escenario, desde luego, de crisis económica y también fiscal. Hubo un planteamiento a lo largo del gobierno correísta, el cambio de la matriz energética, se hablaba del refinamiento, la refinación de petróleo como la manera en que podemos producir nosotros mismos combustibles buenos para el Ecuador, exportar y generar más ingresos, integrarnos a Venezuela en su momento. Luego el presidente Noboa en el primer debate habló también de la importancia de refinar el diésel en el Ecuador. Es un proyecto, es una idea que estaba en la mente de los políticos por muchos años, con distintas versiones, con distintas vertientes. ¿Cuál es el reto, el problema, el obstáculo para terminar de concretar el refinamiento de los combustibles y más bien del petróleo pesado que sale de los campos del Ecuador? El escenario es complejo desde el punto de vista de que actualmente como país estamos importando el 70% de los combustibles que consumimos, siendo un país petrolero. Porque finalmente la última ampliación que se le hizo a la refinería de Esmeralda fue a finales de la década de los 90, es decir, hace 25 años, una generación de ecuatorianos, generación en la cual desde luego el consumo ha ido incrementando paulatinamente, y desde luego las necesidades de refinación del petróleo
resulta de que no ha habido nuevas inversiones relacionadas y eso es justamente lo que determina que hoy por hoy dependamos básicamente de la importación de derivados, cuando lo lógico sería que tengamos suficiente capacidad de refinación local, inclusive desde el punto de vista de soberanía energética. Y el día de mañana hay problemas con el canal de Panamá, Dios no quiera, y por supuesto estaríamos abocados eventualmente a un problema de abastecimiento que complicaría el desempeño de la economía nacional. O sea, esto hay que tenerlo presente, pero el problema de fondo es el modelo monopólico, porque finalmente esas refinerías, hablando en plural, Esmeraldas, Santa Elena, Shushufindi, están en manos de la empresa estatal Petroecuador, y finalmente los programas que se ha tenido para efectos de ampliar y modernizar estas instalaciones han fracasado por distintos motivos. El último fracaso fue la caída de la licitación del tren de alta conversión de la refinería de Esmeraldas, que se dio en las postrimerías del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Perdón, eso ya se suspendió durante el gobierno de Lasso, retomó el gobierno del Noboa, y el año pasado, promediando el mes de julio, se declaró que el proceso licitatorio era fallido como consecuencia de que había un solo participante. Pero ahí hay un problema de fondo, porque si uno revisa las licitaciones importantes que se han realizado por parte del gobierno ecuatoriano últimamente, todos han tenido este problema. No hemos tenido varios oferentes y desde luego eso invita a una reflexión sobre si las bases estuvieron bien elaboradas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con refinación, pensar también si de pronto no se puede abrir una licencia para que la propia empresa privada decida si tiene interés de instalar facilidades de refinación sin tener que esto quede sujeto a que tenga que hacerse necesariamente a través de la empresa estatal o del Ministerio de Energía y Minas, y que tengan la responsabilidad, pues, desde luego, de conseguir un socio estratégico. Este tema hay que repensarlo, porque finalmente no hay justificación por ningún concepto de que nuestras refinerías sean tan obsoletas y que finalmente no tengamos capacidad de tener una relativa autonomía respecto a la producción de los derivados que necesitamos para el consumo Ahí pregunta, nacional. ¿cómo es la manera, cómo sería una manera razonable, políticamente, económicamente, de romper con ese monopolio? Entiendo que Lo que pasa cuando es que le el preguntaba por monopolio la viene de la participación propia en la explotación de los campos Constitución. petroleros, me decía que no veía mal, o al menos así lo entendí, que la Constitución disponga que hay una participación estatal del por lo menos 50%. Entonces lo que le pregunto es, el problema no es tanto que haya una participación estatal, sino un control total del Estado. Que el sector privado no tendría problema en participar junto al Estado en la refinación como en otras partes de la actividad petrolera. El desafío es abrir la posibilidad de que el sector privado tenga una mayor participación en la industria petrolera en sus distintas fases, en lo que denominan upstream, es decir, la producción propiamente dicha, middle stream, que es el transporte del crudo, y desde luego downstream, que es refinación y comercialización. Pero finalmente, como hemos venido comentando, básicamente estos subsegmentos de la industria petrolera fundamentalmente siguen en manos del Estado, y desde luego esto se ha reforzado con la decisión de que OCP no continúe en manos privadas, sino que vuelva a manos de Petroecuador. Desde luego con el compromiso de licitarlo dentro de 6 meses, pero desde luego esto va a depender de la transición política, y ahí hay que hacer una inversión muy importante, lo decía, respecto a la construcción de la variante de 70 kilómetros, que hay que pasar el oleoducto de la margen izquierda del río Coca a la margen derecha, que es mucho más estable desde el punto de vista geológico y no está amenazada por estos deslaves que son una contingencia en la margen izquierda. Ahora, tenemos dos oleoductos pesados, pero antes de entrar a eso de lleno, sí quisiera entonces dejar claro, muchas veces la crítica o el sobresalto que se genera para oponerse a la idea de una mayor participación privada es que lo que se busca es privatizarlo todo. Pero usted me dice que simplemente se busca una mayor participación privada en conjunto con el Estado, que la propuesta, o por lo menos el pedido ahora, no es
tener en las distintas etapas de la producción, sea la explotación, sea la refinación, sea la transportación. No se está pidiendo que haya privatización, sino participación privada.